Ok, entonces, la vez pasada les había presentado las condiciones de primer orden del modelo de cash in advance que estábamos viendo. ¿Se acuerdan de este modelo en que tenemos que llevar el dinero por adelantado para poder cubrir el costo de las compras? Um, el modelo, bueno, teníamos un... Ah, déjenme compartir pantalla. Teníamos un agente que maximizaba la suma descontada de sus utilidades. Dependía únicamente del consumo. Y lo hacía sujeto a la siguiente restricción. Entonces, en cada periodo tenía que decidir cuánto consumir, cuánto capital llevar para el periodo siguiente, cuántos bonos guardar para el periodo siguiente y cuánto dinero también llevar para el periodo siguiente. Basaba sus decisiones en los siguientes recursos. Tenía producción, potencialmente podía comer su capital, ¿no? Después de la depreciación. Um, Obtenía intereses de los bonos pasados y llevaba dinero del periodo anterior. Um, Como el dinero, um, como los saldos reales acá se dividen por P y acá se dividen por U menos P, tenemos que reajustar abajo por la tasa de inflación para que se dividan por P. ¿Sí? Esto lo hemos visto en las clases anteriores. Ok, entonces esto era un primer conjunto de restricciones y tenía que satisfacer un segundo conjunto que era la restricción de cash in advance, que básicamente era llevar suficiente dinero. Ah, y se me olvidaron uh, la transferencia en dinero por parte del Estado. Uh, Esto es cuánto dinero lleva hasta el periodo T y tenía que cubrir el gasto en consumo. Esto es una C, no una E. Ok, esto es el problema que presentamos la vez pasada. Y la vez pasada sacamos unas condiciones de primer orden que eran las siguientes. Déjenme escribirlas. Las habíamos escrito el lagrangiano, pero esto no lo voy a volver a escribir. Esto era la siguiente condición cuando uno um, derivaba con respecto al consumo. Cuando uno consideraba la decisión de capital, esta era la siguiente condición. Es F mayúscula acá, ¿no? De KT. Una condición al derivar con respecto a los bonos. Y por fin, una condición me digas, esto queda sin batería. Bueno, y una condición, voy a cargar rápidamente, en la cual derivamos con respecto al dinero que, bueno, no puedo seguir escribiendo, tengo que recargar el lápiz. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer la clase de hoy? Vamos, bueno, a manipular esas condiciones, ¿no? Entonces hay que recordar que este modelo que estamos viendo es una extensión del modelo de Ramsey que ya vieron en el macro 1, ¿ok? Entonces,
Es decir, que bajo ciertos parámetros, debería ser posible que recuperemos exactamente la misma estructura que la que teníamos con el modelo Ramsey, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si conocen bien el modelo Ramsey, al momento de manipular esas condiciones de primer orden, teniendo esto en mente, se pueden dar cuenta que alguna condición, por ejemplo, es probable que hayan hecho un error de cálculo o no. ¿Ok? Porque, por ejemplo, la ecuación de Euler, debemos obtener una. Es posible que cambie porque efectivamente hemos introducido dinero, ¿eh? Pero tenemos que entender por qué cambia y esto nos permite identificar si hemos hecho errores o no en el desarrollo. ¿Ok? Um, ya. Dicho esto, a ver si ahora sí puedo escribir. Ok, entonces tener en mente el modelo neoclásico nos permite entender si hemos hecho errores matemáticos y además nos permite entender mejor la economía del modelo, ¿no? Porque, digamos, ya el modelo de Ramsey no es un modelo fácil. Entonces, para entender la economía de un modelo con dinero, como que tienen que entender la doble cantidad de economías, digamos. Entonces, teniéndolo como referencia y entender bien su economía, nos permite entender mejor quizá la economía detrás de mundo. Ok, entonces voy a manipular esas condiciones y voy a obtener condiciones de equilibrio, ¿no? Seguramente entre una de estas va a estar la ecuación de Euler y quizá habrá otras. Y después, cuando tenga esas condiciones, lo que haré será considerar el estado estacionario de la economía y ver en qué la inflación puede afectar o no esta economía. ¿Ok? Entonces, esto es el plan para la clase de hoy. Ok, entonces, primera cosa, ¿se acuerdan que habíamos rescalado los multiplicadores por el beta a la t? ¿Ok? Fíjense que la condición de arriba, eh, como tenemos todos esos beta a la t acá, y que tenemos un 0 acá, ¿ya? Vamos a poder simplificarla fácil, ¿ya? Puedo dividir por toda la beta a la t, y se me van a ir todos esos factores de descuento. ¿Ok? Esto lo puedo hacer porque justamente rescalamos los multiplicadores y me permite hacer esto. Entonces, esta condición de arriba, puedo decir que, fíjense, si paso el lambda y el xi al otro lado, voy a obtener que la utilidad marginal del consumo va a ser igual a la suma de esos multiplicadores. Entonces, U' C sub t va a ser igual a lambda t más mu t. ¿Ok? Entonces, una primera observación. ¿Ok? Ahora, fíjense también, fíjense, sí, no, fíjense, sí. La, las dos siguientes condiciones. Tenemos la de K y la de los bonos. Tiene una estructura muy parecida, ¿eh? Restamos esto, que es lo mismo que esto, más esto, y multiplicado por esto. ¿Ok? Entonces, muy fácilmente podemos llegar a que este término de acá va a ser igual a este término de acá. Efectivamente, basta con decir que, por ejemplo, en la ecuación para K, si dejo el producto marginal a la izquierda y paso lo demás a la derecha, ¿ah? ¿Qué puedo obtener? F' de kt más 1 más delta igual a, desde la derecha voy a pasar el beta a la t lambda t, beta a la t lambda t, y voy a dividir por beta a la t más 1, lambda t más 1. Fíjense que lo que acabo de juntar
tiene como betas arriba y abajo. Y entonces puedo simplificar esto y decir que va a ser nada más que lambda t dividido por beta lambda t más 1. Este cálculo que acabo de hacer puede hacer lo mismo con la siguiente línea. ¿Sí? Puedo pasar el beta lambda, pasar el beta t más 1, ¿eh? Y voy a obtener algo muy parecido, con la diferencia que cambia el lado izquierdo de la ecuación, que va a ser lo siguiente. ¿Ok? Entonces, dado esto, puedo juntar estas dos ecuaciones, ¿cierto? Puedo decir que la de arriba va a ser igual a la de abajo. ¿Ok? Efectivamente, cuando junto esas dos ecuaciones, voy a obtener que f' de kt más 1 menos delta va a ser igual a 1 más r. ¿Ok? F' de kt es lo que tengo acá, y el 1 más r es lo que tengo acá. ¿Ok? Cosas que se simplifican, por ejemplo, el 1, F' de kt menos delta igual a rt. Esto es una manera de verlo. O en algunos libros de texto han visto la ecuación escrita de la siguiente manera con el delta al otro lado. Esta ecuación les debería, que acabo de obtener, entonces, ¿cómo obtuve esa ecuación? Fíjense. Ah, ahora tengo este sin batería. Claro, estaba cargando. ¿Cómo obtuve esa ecuación? Junté la ecuación de K con la ecuación de B. ¿Ok? Entonces, la decisión que tiene que ver con el capital y la decisión que tiene que ver con los bonos. ¿Ok? ¿Para qué sirve el capital? Entonces, había usado esta analogía del granjero, acumula capital y con ese capital puede producir y con la producción puede consumir o acumular más capital. ¿Ok? Y los bonos básicamente son rendimiento financiero. ¿Ok? Entonces, estamos analizando esas dos condiciones, juntándolas y obtenemos esta condición que puse rosa alrededor, ¿no? Entonces, me gustaría interpretar esta condición. No sé si alguien lo puede hacer. Mientras lo piensan, voy a bajar un poco la cortina que me está llegando la luz del día. ¿Alguien sabe cómo interpretarla? ¿Alguien habla por el chat? Déjenme abrir el chat. Efectivamente, pero hay un beneficio marginal, hay un costo marginal. Ahora, ¿podrían detallar un poco esto? Eso es cierto, no te voy a mentir, es cierto. Pero si pudiesen darle un poco más de historia. ¿Eh? Y les he puesto el background, se dice, ¿no? Les he recordado que para obtenerla habíamos agarrado la condición del capital, recordando para qué nos sirve el capital en el modelo, y la condición de los bonos, recordando lo que nos dan los bonos, ¿no? Eh, Profe, que yo creo que es porque al final o sea, uno iguala la productividad marginal del capital en este caso a al costo de oportunidad que tiene tener esta última unidad de capital. Exactamente, es correcto, Pedro. Entonces, la idea es que, por ejemplo, con un peso en términos reales, acá, ¿qué pueden hacer? Lo pueden colocar, pueden comprar un bono y acumular intereses, eso es una primera opción, para ganar plata, ¿no? Una segunda opción es invertirlo y empezar un negocio, en cierta medida, ¿no? Entonces, este peso
van a comprar máquinas con él, con esas máquinas van a producir bienes y van a vender esos bienes. ¿Ok? Y lo que analiza esta condición es un poco la... ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Puede que sea eso? Sí, yo, perdón. Bueno, ¿dónde puedo cortar? Si no, bueno. Ok, hay alguien que... vale. Entonces, eso es la decisión. O bien el peso lo pongo en un bono, acumulo intereses, o compro capital, empiezo un negocio, vendo y me como lo, digamos, y produzco y vendo y obtengo los beneficios asociados a la producción. ¿Ok? Lo que nos dice acá, el lado izquierdo, es los beneficios de la venta. Efectivamente, una unidad de capital me permite producir el producto marginal, ¿no? Pero tengo que saber que mi capital se va a depreciar, ¿no? Entonces, cuando se deprecie, voy a perder una proporción de ello y por eso se le resta la depreciación. ¿Okay? Y esto es el rendimiento marginal del peso que he puesto en el bono. ¿Okay? En algunos libros aparece esta condición de esta manera, donde tenemos efectivamente acá el producto marginal, y en el costo del capital hay dos componentes, la depreciación y su costo de oportunidad. ¿Okay? Entonces, esta condición en rosa, uno la puede interpretar como efectivamente beneficio marginal, costo marginal. Uno lo puede interpretar también como una condición de no arbitraje. ¿Okay? Entre dos activos, hay un activo que es el capital y otro activo que son los bonos. ¿Okay? Y entonces, en el equilibrio, el agente va a comprar o vender capital y bono, ¿ya? Hasta que él esté indiferente entre una opción o la otra. ¿Okay? En ese sentido, es una condición de no arbitraje. ¿Okay? Okay. ¿Alguien tiene algún problema con esta condición? En teoría ya la vieron en macro 1, pero siempre es bueno recordarlo. ¿Okay? Esta condición es, acá hay puros términos reales, no ha cambiado nada de lo que hemos visto en macro 1. Desde el hecho de que tengamos dinero, acá no está afectando esta condición para nada. ¿Okay? En cierta medida, lo que nos está diciendo esto es que, bueno, primero la inflación en este modelo no va a importar para las decisiones de inversión en cierta medida. Lo único que le importa al empresario son los beneficios en términos reales acá. Y entonces, que los precios suban o no, no van a cambiar para nada sus decisiones de invertir. Lo único que le interesa es la tasa de interés real. ¿Okay? Es lo que va a guiar sus decisiones de inversión en este modelo. Porque eso es una primera condición, nada nuevo, pero nos está diciendo que no importa la inflación para las decisiones del empresario. Tengo muchas ventanas abiertas donde puedo poner esto acá. Chat. Ok. Ya he manipulado. Esto es una primera condición que obtuve antes. He manipulado esas dos, obtuve la otra. Y ahora voy a simplificar un poco esta última condición. Fíjense, esta última condición la puedo, por el hecho de que los lambda los rescalé, podemos reajustarla también, ¿no? Efectivamente tengo un beta a la t acá tengo beta a la t más 1, perdón, y acá otro beta a la t más 1. Entonces, si divido todo por beta a la t, debería poder simplificarla. Entonces, puedo poner un menos lambda acá, que es lo que me sobra de este término cuando divido por beta a la t.
Después puedo agregarle beta por lambda t más 1, partido por 1 más pi t más 1. Y después voy a tener xi t más 1, efectivamente, partido por la inflación. Y se me queda beta porque tenía un beta a la t más 1. Entonces, cuando divido por beta a la t, me queda beta nomás. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar los lambdas para un lado y voy a quedarme con el xi nomás. Voy a tener lambda t menos beta lambda t más 1, 1 más pi t más 1. Y puedo incluso multiplicar y dividir por beta. Esto me va a dejar multiplicar, o sea, dividir por beta y multiplicar por la inflación. Esto me va a dejar 1 más la inflación partido por beta multiplicado por lambda t. ¿Ok? Ya, es simplemente una reescritura de la condición. Y lo hacemos de esta manera como para expresar un multiplicador en función del otro. Es como natural pensar que los multiplicadores estén relacionados y entonces puede ser útil. Ok, entonces les hablé de una primera condición que era la de no arbitraje. Ok, ahora me gustaría ver cómo cambia la ecuación de Euler. Okay. La ecuación de Euler, mira, ¿qué decisiones mira? Les pregunto a ustedes. ¿Qué mira la ecuación de Euler? La tasa de interés del consumidor, como interna. Sí, perdón, déjame quizá formular la pregunta. ¿Qué decisión en el sentido de que... Entonces, he dicho, hay 4 decisiones acá. Decisión entre de capital, de bono, de consumo y de dinero. ¿Cuál de esas 4 suele analizar la ecuación de Euler? La de consumo. Consumo y ahorro, sí, exactamente. Y un mensaje principal que me adelantó María José. María José me adelantó en el chat, entonces les iba a preguntar cuál es el mensaje principal que habían visto cuando vieron la ecuación de Euler. Y como bien lo dijo María José, típicamente se habla de suavizamiento del consumo, ¿sí? Y era esta decisión. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esta ecuación de Euler y nos vamos a hacer la pregunta si la inflación acá va a cambiar algo de esta ecuación. ¿Okay? Entonces, hagamos esto. Perdona que tengo que hacer malabarismos entre la batería del uno y la batería del otro. Ok. ¿De dónde estaba? Estaba acá. Ok, entonces voy a considerar 2 condiciones. Esta es la primera. Déjenme escribirla quizá acá. Ups. U' S sub t igual a la suma de los multiplicadores. Déjame chequear que efectivamente era esto, era lambda. Ah, pero escribí mu era xi. Era xi. No hay otro mu que se coló, ¿no? Sí, ya. Ok, eran esas 2 condiciones. Ok, basándonos en esas 2 condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Es la reescritura de la condición con respecto al consumo, es decir, esta de acá, y esta es como la reescritura de la condición con respecto a
¿cómo se llama? Al dinero. Ok. Ok. Fíjense. Estoy perdido, perdón. Profe, ¿cómo fue lo que dijo? Ah, sí, sí. Sí, te dije que vamos a obtener la ecuación de Euler. ¿Ah? Y para esto vamos a combinar la condición del consumo y la otra del dinero, que son esas dos que aparecen en pantalla. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Fíjense acá, hay un lambda t más xi-t. ¿Ok? Y entonces, acá tenemos un xi-t más 1, no es xi-t, pero si considero un t igual a t más 1, me va a volver, se va a transformar en xi-t. Y acá tengo un lambda t más 1. ¿No? Entonces, podría juntar esos dos. Entonces, por ejemplo, podría decir xi-t más 1 más lambda t más 1 igual a 1 más la inflación partido por beta lambda t. ¿Okay? Ahora, acá no es el lambda t más xi-t, pero podemos considerar el periodo anterior, donde también se va a cumplir esta condición. Si consideramos el periodo anterior, vamos a obtener xi-t más lambda t igual a 1 más la inflación en t partido beta por lambda t menos 1. ¿Okay? Entonces, ahora sí, puedo decir que el lado izquierdo de esto, basándome en esta ecuación, es la utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Vamos a obtener U' de Ct igual al siguiente. ¿Okay? Entonces, ahí he juntado ambas ecuaciones. ¿Okay? Esta condición en t más 1 también se cumple y tendría la siguiente forma. ¿Okay? Entonces puedo dividir incluso multiplicar por beta acá, multiplicar por beta a la derecha, dividir la primera ecuación por la segunda. ¿Qué vamos a obtener? U' de C sub t partido por beta U' de C sub t más 1, que va a ser igual a, entonces vamos a tener que los betas de abajo, estos se me van a cancelar. 1 más pi t, 1 más pi t más 1. Y después voy a tener lambda t menos 1 partido por lambda t beta. ¿Okay? Entonces ven que, ¿por qué multipliqué por beta a la derecha y a la izquierda? ¿Eh? ¿Por qué multipliqué por este beta? Porque acuérdense, en la ecuación de Euler, este ratio es como la tasa marginal de sustitución que aparece en la ecuación. ¿Okay? Entonces, una manera de recuperar esta ecuación es recordarme un poco de cómo era cuando ustedes vieron el modelo Ramsey. ¿Eh? Y por eso he multiplicado por beta. ¿No? Y en cierta medida lo que he hecho está alineado con lo que les dije antes, que siempre es bueno recordar lo que vieron en el modelo más simple para guiarlos en su desarrollo del modelo más complicado. Y efectivamente, una vez que tenemos hecho esto, tenemos estos términos a la derecha acá, y no sé si se acuerdan, esos términos los vimos en algún lado. Si vuelvo hacia atrás,
La pregunta es ¿dónde? Acá. Sí. Son los términos que aparecían acá a la derecha de esas dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, este ratio de lambdas lo puedo reemplazar por 1 más la tasa de interés real, por ejemplo. O el producto marginal del capital menos delta. ¿Ok? Cualquiera de esas dos cosas. Entonces, efectivamente, esto en verde a la derecha lo puedo reemplazar por, acá no quiero estar bien con los índices de tiempo. Entonces esto debería ser 1 más RT más 1, no, RT menos 1. ¿Por qué? A ver, déjame ver si... Claro, porque tenemos acá lambda t más 1. Cuando es lambda t arriba y lambda t más 1 abajo, tengo un t. Pero no tengo lambda t más 1, lambda t más 1, sino que tengo lo mismo, pero para el periodo anterior. Entonces, en ese sentido, tengo que poner un RT menos 1. ¿Okay? Y entonces, esto sería U' de C sub t partido por beta U' de C sub t más 1. ¿Okay? Entonces, tenemos algo parecido a la ecuación de Euler que conocían, ¿no? Pero hay algo un poco distinto, que es que tenemos este ratio de inflaciones que se han agregado. ¿Okay? Lo que podemos hacer, que es una manera de presentar la ecuación de Euler, ¿no? Es intentar relacionar estas tasas de acá, ¿okay? De inflación con la tasa nominal de interés usando la ecuación de Fisher. ¿Okay? Para eso, acuérdense, ¿cómo era la ecuación de Fisher? La identidad de Fisher, perdón. Como, sé que es un, seguramente varios de ustedes se acordarán, pero está bueno recordarla. La identidad de Fisher que tenía que, para obtener la nominal, ¿qué tenía que hacer? Era 1 más real. I igual a 1 más R por 1 más pi. Muy bien, María Ah, Fernanda. Era exactamente eso. ¿Eh? Entonces, como tengo unos 1 más pi, 1 más r, podemos intentar ver si podemos obtener una ecuación nominal, una tasa nominal. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por 1 más rt y dividir por 1 más rt, lo cual me va a dar 1 más pi acá, como antes. 1 más pi t más 1. 1 más, dije rt, ¿cierto? 1 más rt. Y 1 más rt menos 1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué? ¿Estoy bien? ¿O no? Inflación t más 1, inflación t. Sí, estoy bien. Entonces, por ejemplo, esto lo puedo juntar con esto. Y esto lo puedo juntar con esto. ¿Ok? Y ahí efectivamente me debería dar. Entonces, lo rosa debería ser la tasa de interés en t más 1, nominal. Y lo verde va a ser la tasa de interés en t. Ok, eso. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se escribe la identidad de Fisher? Sería, bueno, para t lo voy a hacer. Para t sería
Sí, está bien. ¿Ok? Entonces, me pueden decir, pero profe, acá tengo una variable en t, acá también, pero acá tengo una variable en t más 1. ¿Ok? ¿Por qué tengo este t más 1 si antes tenía un t? ¿Ok? Hay que tener bien claro cuál es el timing. ¿Ah? Si vuelvo hacia la restricción presupuestaria, que estaba al principio del todo, RT más 1, RT menos 1, por ejemplo, era la tasa de interés real que me daba, digamos, intereses al ahorrar entre el periodo T menos 1 y el periodo T. ¿Okay? Sin embargo, la inflación, ¿qué era? Era la tasa de inflación entre también el periodo T menos 1 y el periodo T. ¿Okay? Entonces, digamos, dado que en cómo hemos escrito el modelo, RT menos 1 es lo que pasa entre T menos 1 y T, y Pt es lo que pasa entre T menos 1 y T, ¿eh? Como tenemos el mismo timing, ¿okay? Son efectivamente los subíndices de tiempo que tenemos que considerar. ¿Okay? Entonces, fíjense bien el timing. Podría ser que en lugar de T menos 1 acá haya un T, y ahí hay que usar el timing correcto. ¿Okay? Entonces, como para responder a la pregunta que me hice a mí mismo, ¿por qué parece ser haber periodos distintos? No, son, digamos, los periodos correctos, simplemente que acá estamos usando un timing distinto que el que usamos en otro contexto. ¿Okay? Entonces, el timing es importante como para poder escribir bien esta ecuación. Ok, entonces puedo, por ejemplo, dejar U' de ct acá y poner beta 1 más rt acá, U' de ct más 1. Y entonces, esto lo voy a dividir por 1 más it, y lo otro lo voy a dividir a la izquierda por 1 más it menos 1. Ok. Entonces, la ecuación de Euler es parecida, pero con diferencias. Las diferencias son esas tasas de interés nominal que aparecen a la derecha y a la izquierda de esta ecuación. ¿Okay? Entonces, vamos a interpretar esta condición. ¿Y cómo la vamos a interpretar? Me gustaría primero interpretarla como cuando la interpretaban en macro 1, es decir, olvidándonos de esos términos en verde. ¿Okay? Y después, una vez que hemos entendido esto, hemos recordado cómo funcionaba en macro 1, vamos a querer entender por qué aparecen esas tasas de interés nominal. ¿Okay? Primero, ¿cómo podían interpretar esta condición cuando la vieron en macro 1? ¿Se acuerdan? ¿Cómo interpretaban la ecuación de Euler? El costo de oportunidad entre consumir hoy día y mañana, el beneficio. Exactamente. Y ahí, ¿qué tienes que hacer para consumir mañana? Es una pregunta tonta, pero permite precisar un poco lo que está pasando. No consumir hoy día y para mañana tendría beta por 1 más R de consumo. No, pero ¿qué tienes que ahorrar? Es una pregunta muy tonta. Sí. Tienes que ahorrar. Entonces, básicamente tienes que decidir. Tienes una unidad de bien y tienes que analizar la decisión. O me la como ahora, o la ahorro, la voy a hacer rendir y lo que obtengo mañana me lo puedo comer. ¿Ok? Es lo que has dicho. Pero quería precisar un poco más, ¿no? Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación, olvidándonos del término en verde, por supuesto, ¿qué nos da? Nos da el retorno de si la gente se la come hoy. Efectivamente, si se la come hoy, ¿qué obtiene? La utilidad marginal del consumo, ¿no? Que es el término a la izquierda, ¿no? El rendimiento por consumir. ¿Okay? Ahora, si él lo deja para mañana, esta unidad no va a tener una, sino que va a tener también los frutos del ahorro, que van a ser también los intereses por ahorrar.
¿no? Entonces no va a tener una unidad, sino que va a tener 1 más R. ¿Okay? Por eso aparece, voy a usar otro color, naranja, este 1 más R de acá. Entonces este 1 más R nos da cuántas unidades habría obtenido la gente si es que en lugar de consumir hoy esta unidad, quisiera ahorrarla para mañana. ¿Okay? Ahora, si se la come mañana, ¿qué va a obtener por cada una de esas unidades? Va a obtener la utilidad marginal de consumo asociada al consumo de cada una de esas unidades. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, hoy obtiene la utilidad marginal de consumo. Si lo deja para mañana, obtiene la utilidad marginal de consumo de mañana multiplicado por 1 más R porque va a poder consumir más cantidad. ¿Okay? Ahora, al momento de comparar lo que obtiene mañana con lo que obtiene hoy, para que sean comparables, como no se obtienen en periodos parecidos, lo que tenemos que hacer es multiplicar lo que uno obtiene mañana por beta, de manera que sea comparable con el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, efectivamente, como dijo, ¿quién fue? Ya no me acuerdo quién habló, lo siento. Y como no tengo... ¿Habrá sido Felipe? Bueno, no sé, lo siento. O Gonzalo. Es difícil en Zoom. Como bien dijo, estamos igualando el retorno de consumir hoy con su costo de oportunidad de mañana. ¿Okay? Ya. Entonces, esto es la interpretación si no tuviese las tasas de interés. ¿Okay? Ahora intentemos entender por qué están esas tasas de interés. ¿Okay? Bueno, resulta que para consumir este modelo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es? Hay un prerequisito para consumir. Si uno quiere consumir este modelo, tiene que venir preparado. ¿Y cómo se tiene que preparar? ¿Se acuerdan? ¿Con dinero? Exactamente. El modelo se llama dinero por adelantado. Tiene que haber traído dinero al momento en que quiere consumir. Si no, la tienda no le deja consumir, solo acepta cash. No acepta capital, tampoco acepta bonos. Acepta el activo líquido, que es el dinero. ¿Okay? Entonces, el agente tiene que haber pensado en el periodo anterior que este periodo quería venir y consumir. Entonces, el periodo anterior tenía que haber ahorrado, digamos, haber dejado el dinero de lado, de manera que cuando llega el periodo T, tenga este dinero para poder consumir. Porque si no tiene este dinero, no puede consumir. ¿Okay? Ahora, ¿qué desventaja tiene el dinero en el modelo? Y en todos los modelos que hemos visto. ¿Qué desventaja tiene? ¿Pierde los intereses? Exactamente. Entonces, por haber acumulado dinero ex ante, en cierta manera el agente se está dañando, si quieren, el sentido de que entre T-1 y T va a perder intereses que podría haber obtenido, por ejemplo, considerando el bono. O si hubiesen empezado un negocio, digamos, habría obtenido un retorno similar a la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, como pierde sus intereses, así que el costo asociado a una unidad de consumo tiene que ver con, digamos, la pérdida de intereses que habría la pérdida de intereses que le generó, digamos, tener dinero. Entonces, es como, para decirlo de manera distinta, perdón. Si hubiese podido la gente comprar con bono, habría podido gastar una unidad de bono y habría obtenido una unidad de bien. Pero como tuvo que obtener dinero ex ante, es como si en lugar de obtener una unidad de bien, él obtiene 1 partido por 1 más la tasa de interés. ¿Okay? Porque el dinero en cierta medida, en términos reales, se ha ido achicando. ¿Okay? Es por eso aparece acá esta tasa de interés. ¿Okay? Y mañana pasa lo mismo. Mañana, si quiero consumir mañana, tengo que pensar que quiero consumir en T+1. Tengo que ahorrar ex ante este dinero para llevarlo a T+1.
Y cuando esté en T+1, voy a poder consumir, pero el problema es que entre T y T+1 habré perdido unos intereses y esto hace subir el costo por consumir. ¿Okay? Entonces, aparece a la izquierda la tasa de interés, aparece a la derecha la tasa de interés, y que tiene que ver con los periodos en los cuales se han perdido esos intereses. ¿Okay? Entonces, esas tasas de interés se deben al hecho de que el modelo nos obliga a usar dinero para consumir, y el dinero en el tiempo pierde sus intereses nominales y no genera tanta riqueza como la que genera un bono. ¿Okay? Ahora, fíjense si la tasa de interés entre hoy y mañana es la misma. Si tuviésemos I sub t menos 1 igual a I sub t, ¿qué pasaría con esta condición? Sería igual que la ecuación de Euler que vimos en módulo Exactamente. Entonces, en realidad va a dañar a la gente, va a dañar sus decisiones de consumo, esto de que pierde intereses, cuando la tasa de interés cambia en el tiempo en cierta medida. Pero si hoy tiene que pagar el mismo costo y mañana tiene que pagar el mismo costo, en términos relativos, el costo que nos genera el dinero para esas decisiones de consumo no va a importar. ¿Okay? Importaría únicamente cuando las tasas de interés entre hoy y mañana van a ser distintas. ¿Okay? Entonces, en cierta medida, la tasa nominal acá va a distorsionar las decisiones de consumo, ¿okay? Pero esta distorsión va a desaparecer cuando entre hoy y mañana las tasas de interés son iguales. ¿Okay? Se lo voy a poner acá. I sub t distorsiona es con S, ¿cierto? Distorsiona, sí, distorsiona. Sí, con eso. Las decisiones de consumo solo cuando cambian el tiempo. ¿Ok? Entonces, como para decir, no le va a gustar a la gente cuando la tasa de interés fluctúa mucho. Acá. ¿Okay? Entonces, para afirmar lo que estoy diciendo, tendré que dar el bienestar, para decir que no le gusta, pero me estoy adelantando. Es algo que no le va a gustar. Cuando la tasa de interés fluctúa mucho en el tiempo, esto le va a dañar, porque no le va a permitir suavizar bien el consumo. Porque de repente, en lugar de tener un perfil de consumo plano, como en un momento va a costar más que en otro, esto le va a generar un consumo más volátil y esto no le va a gustar. ¿Okay? Prefiere tener acá una tasa nominal de interés constante. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, en cierta medida, este modelo nos dice que la volatilidad de la inflación es algo que no le va a gustar. ¿Okay? Porque justamente la volatilidad, como va a afectar la tasa nominal de interés, esta volatilidad no le va a ayudar a suavizar el consumo en el tiempo y es algo que no le va a gustar. Ok. Entonces, el tiempo que nos queda, vamos a analizar el estado estacionario. ¿Ok? Y ver un poco cómo afecta la inflación en este estado estacionario. Todo esto, no sé si lo habrán leído en algún texto, puede ser que sí en el primero. Cuando se hablaba pues Friedman era uno de los economistas que decía que no era bueno tener volatilidad en digamos, los cambios en la masa monetaria. En cierta medida, esta ecuación de acá es consistente con esta teoría de Friedman. Y acá la explicación que daríamos es que claro, no ayuda a la gente a suavizar el consumo en el tiempo. Entonces, veamos un poco el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, ¿qué condiciones tengo? Tengo esta ecuación de Euler. Tengo una demanda por dinero. Acá la demanda por dinero es muy fácil de
de obtener, simplemente, vuelvo acá, hay que suponer que esta restricción de cash in advance es activa en equilibrio. Por lo tanto, básicamente, esto, que era MT, va a ser igual a CT. ¿Okay? Entonces, tengo que tener suficiente dinero como para poder consumir. Esa va a ser mi demanda por dinero. Como para hacer unos repasos, es una demanda que se basa en un motivo de transacción. Entonces, para poder transar necesito dinero y es lo que nos está diciendo esta ecuación, esta demanda que obtenemos. ¿Okay? O sea, la demanda por dinero es muy fácil de obtener. MT es igual a CT. ¿Cómo va a ser en estado estacionario? El M de estado estacionario va a ser igual al consumo de estado estacionario, ¿no? Entonces es fácil de obtener. ¿Dónde estoy? Ok, estaba acá. Okay, entonces, tenemos una primera relación. El M de estado estacionario, les pongo SS porque en inglés steady state, es igual al consumo de estado estacionario. ¿Saben qué? Voy a usar estrellas. El SS me molesta. Voy a poner estrellas que se refieren al estado estacionario. Entonces, el dinero de estado estacionario tiene que ser el consumo. ¿Y cómo se va a ver la ecuación de Euler en estado estacionario? Se va a simplificar bastante, ¿no? ¿Cómo se va a simplificar esta condición en estado estacionario? Las tasas nominales serían iguales. Exactamente. Y por lo tanto, esto se va a simplificar con esto. ¿Y qué más va a ser igual? Se va a poder simplificar incluso más. El R va a ser Sí. 0. Miren, La utilidad marginal. exactamente, la utilidad marginal. Exactamente. Esta utilidad marginal de acá va a ser igual a esta. Entonces, ¿cómo van a ser iguales? Las puedo cancelar también. Y al final me queda únicamente beta por 1 más R. Entonces, en estado estacionario, voy a tener 1 igual a beta por 1 más R estrella. O acuérdense, lo tenía arriba, que 1 más R, bueno, 1 más R era el producto marginal del capital menos delta. Entonces puedo decir que es beta por F' de K estrella menos delta. ¿Sí? Es también igual a esto. Profe, Sí, que no entendí por qué eran iguales las utilidades marginales. porque estamos en estado estacionario. Entonces, ¿qué significa que estemos en estado estacionario? Pregunta que les tendré que haber hecho. Bueno, la voy a responder. En estado estacionario, tus variables agregadas van a ser constantes en el tiempo. ¿Ok? Entonces, vas a estar en una situación en que el consumo es constante, la tasa de interés es constante, la inflación es constante, el PIB es constante, el stock de capital, la inversión, y no sé si me olvida algo más. Pero todas esas variables agregadas van a ser constantes en el tiempo. ¿Ok? Perfecto. Gracias. Entonces, eso es la definición de estado estacionario. Y como estamos mirando acá, básicamente, el impacto de la inflación en el largo plazo, tiene sentido que miremos el estado estacionario. Ya les he mencionado que hay cosas que pueden ocurrir en el corto plazo, cuando las tasas de interés nominal pueden ser distintas, pero en el largo plazo, en el estado estacionario, esto se simplifica. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, así obtenemos esto. Fíjense estas condiciones. En ninguna de ellas aparece algo relacionado con el sector nominal de la economía. ¿Sí? Como digamos, acá aparece dinero, pero acuérdense que M estrella, ¿cómo se define M estrella? Son los saldos reales. Entonces, el M nominal partido por
por el nivel de precio. Entonces, incluso si el dinero que tenemos acá es un dinero expresado en términos reales. ¿Okay? Acá tenemos consumo real, acá tenemos la tasa real, el stock de capital, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, todas esas variables reales de la economía, ¿okay? No se ven afectadas por ninguna variable nominal. No aparece la tasa de inflación, no aparece la tasa nominal de interés. ¿Okay? Son únicamente variables reales. ¿Okay? Entonces podemos afirmar, entonces, dado que son únicamente variables reales, el stock de capital de estado estacionario, que va a definir la producción de estado estacionario, el PIB de estado estacionario, no se va a ver afectado por la inflación acá. ¿Okay? Entonces tenemos neutralidad del dinero. ¿Okay? Uno puede calcular si quiere esas cosas, ¿eh? Pero como que ya lo vemos, dado que el sistema mismo no tiene variables nominales. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular la tasa real, es fácil. Agarro la segunda ecuación. Tengo beta al menos 1 igual a 1 más R. ¿Ah? Mi tasa real va a ser beta al menos 1 menos 1. ¿Okay? Esto va a ser mi tasa real. Depende únicamente del factor descuento del individuo. Si quiero conocer el stock de capital, okay, para eso vamos a considerar una función Cobb-Douglas. ¿Okay? Voy a decir que f de k es igual a k al alfa. ¿Okay? Para tener una forma con la cual trabajo. ¿Okay? Entonces, si considero esto, voy a tener 1 igual a beta por k estrella al alfa menos 1, es el producto marginal. Estamos calculando la derivada. Menos delta. Beta menos 1, alfa k estrella alfa menos 1, le agrego delta al otro lado. Entonces voy a tener beta a la menos 1 más delta, partido por alfa. Esto me va a dar k estrella al alfa menos 1. Por lo tanto, el capital de estado estacionario va a ser esto, partido por 1 sobre alfa menos 1. Dado que alfa es menor que 1, lo que voy a hacer va a ser simplemente tomar la inversa, de manera que sea más fácil de leer. Y me va a dar 1 menos alfa. ¿Okay? Esto va a ser mi capital de estado estacionario. Entonces, depende del factor descuento, según cuánto de paciente es la gente. Entonces, cuanto más paciente, más capital va a acumular en el tiempo. Depende de la tasa de depreciación. Si se deprecia el capital, naturalmente va a acumular menos. Y también, ¿se acuerdan? Me imagino que cuando vieron solo, les comentaron que el alfa tiene que ver con cuánto capital uno acumula. Y efectivamente, a medida que el alfa se hace más grande, uno va a acumular más porque básicamente este alfa es un indicador de a qué velocidad se va a agotar un poco el capital, a la velocidad a la cual caen los rendimientos del capital, ¿no? Entonces, cuando alfa sube, ¿no? Va a tener una función de producción que se hace cada vez más lineal, ¿no? Y a medida que acumula capital, el producto marginal del capital va a caer menos. ¿Okay? Entonces, el alfa también nos permite tener un capital más alto porque básicamente tiene que ver un poco con la curvatura de la función de producción y cómo cae el producto marginal del capital a medida que tenemos más capital. Profe, Sí, ese K, el mismo que puso arriba en la fórmula, sí, uno sí, igual. sí. Fue un poco rápido, pero eran cálculos nomás. Agarré esta condición de acá. Ok. Dije que era Cobb-Douglas como para tener una forma con la cual trabajar. Si fuese general, tendría que decir la función inversa de F'. Y sé que si hago esos supuestos les molesta más que otra cosa, así que prefiero asumir una función de producción, por ejemplo, una Cobb-Douglas. Y si es el caso, pueden invertir esta condición de acá para obtener el K. Y cuando pasemos los cálculos,
llegamos a esta expresión. ¿Okay? Y otra vez, esta expresión depende únicamente de términos reales, ¿no? Por lo que la inflación no afecta cuánto capital tenemos. Podemos calcular la producción. ¿Qué tengo que hacer para tener la producción? Fácil. Agarro mi K y lo elevo al alfa. Entonces, la producción de estado estacionario sería lo que aparece acá, elevado al alfa. Okay, esto sería mi producción de estado estacionario, que otra vez no depende de la inflación. Okay. Ok. Después pueden descomponer el PIB entre consumo e inversión. ¿Okay? No sé si se acuerdan a qué era igual la inversión de estado estacionario. Típicamente eso es algo que los alumnos se acuerdan. ¿El ahorro? Acá sí, efectivamente, como es una economía cerrada y que no tenemos gobierno, va a ser el ahorro, exactamente. Y de hecho eso hacían para solo. ¿Okay? Y ahora, ¿qué pasa con el capital, no? El capital, el de mañana es 1 menos delta, el de hoy, más justamente inversión. No usamos notación para inversión, ¿cierto? Lo voy a llamar I mayúscula. Esto va a ser inversión. En estado estacionario, puedo relacionar la inversión con el stock de capital, ¿cierto? En particular, para hacerlo, tengo que agarrar esta ecuación, considerar su fórmula en estado estacionario. Okay. Hay cosas que se simplifican. Entonces, si paso este 1 menos delta K al otro lado, voy a obtener al otro lado delta K estrella. Efectivamente, está este 1 de acá que se cancela con esta K. Entonces, cuando lo paso al otro lado, me queda únicamente delta K. Y esto va a ser mi inversión de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, si quisiera tener la inversión de estado estacionario, otra vez tengo que volver a mi K de acá y simplemente multiplicarlo por delta. Entonces, mi inversión de estado estacionario va a ser delta por alfa sobre beta menos 1 más delta 1 sobre 1. ¿Okay? Y entonces, dado que tengo el output y la inversión, ¿cómo puedo obtener el consumo? El consumo de estado estacionario. Producción menos inversión. Así de simple. Consumo de estado estacionario es la producción menos la inversión. Es decir, que va a ser 1 menos delta por todo esto. No, va a ser más complejo. Si va a ser una cosa fea, la podría escribir. Bueno, lo voy a escribir. Alfa sobre beta a la menos 1 más delta. Alfa 1 más alfa menos delta. Sería todo esto. ¿Okay? Podremos factorizar, pero igualmente nos va a quedar una cosa al alfa. No sé si es una mejor fórmula que está, pero eso es una posibilidad. ¿Okay? Esto sería entonces el consumo de estado estación. ¿Okay? Entonces van a depender, todos esos agregados van a depender de esas variables como más reales, como el factor descuento, la tasa de depreciación, la curvatura de la función de producción. ¿Okay? Pero otra vez, no va a depender nada de cuál es la tasa de inflación de la economía. ¿Okay? Incluso si quisiera obtener entonces el M de estado estacionario, esto sería mi M. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá. Por la restricción de cash in advance se cumplía esta restricción, que el M era igual al consumo, en términos reales. Entonces, si quiero obtener los saldos reales de estado estacionario, es fácil. Sería
lo mismo que el consumo. Ok, voy a dejar la clase acá. Hemos acabado con el módulo de Cash in Advance. No sé si tienen alguna duda. Por cierto, me habían preguntado el control. Pues el control sería la materia que entra hasta una semana antes del control. Mañana es el control, por lo tanto, la materia que entra es hasta el viernes de la semana pasada. Es decir, que lo que hemos visto hoy, lo que vimos hoy estamos, el martes, sí, el martes tampoco entra. Entonces, lo de hoy y lo del martes tampoco entra. Entraría de Cash in Advance únicamente la restricción presupuestaria que vimos hace una semana atrás. ¿Okay? Eso sería la materia que entra para el control. No sé si tiene alguna duda. Si no, lo dejamos acá. Gracias por su atención. Nos vemos entonces la semana que viene. Que tengan... no, quizá no. Puede que no. Porque va a ser 18. Tengo que checar el calendario. ¿Saben si hay clase la semana que viene? Yo creo que sí hay. Sí. Sí, tenemos el martes y el jueves. Siguiente no. La del 21 es receso. Ya, ok. Entonces seguramente nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, un buen fin de semana entonces. Chao, Rufi, gracias. Chao, gracias.